Cuando te va bien con la comedia uno dice, oh, los maté de risa. En el capítulo de hoy hablaremos de los que matan, pero no en chiste, en serio. Laura Quiñones Urquiza es diplomada en Criminología, Criminalística y Derechos Humanos, asesora a fuerzas policiales y fiscalías, autora de Rastros Criminales y Lo que cuenta la escena del crimen. Hoy nos vamos a adentrar en la oscura y laberíntica mente de un asesino. Y lo haremos de la mano de 3 comediantes que han asesinado varios chistes. Aplaudimos a la invitada. Prepárate para el Andá Saber de hoy. Gracias por venir. Laura, ¿sabés que yo voy a también poner mi currículum, si no te jode? Sí, dale, contanos. Yo doy clases de stand-up. Claro, por supuesto. Y siempre me preguntan, ¿los comediantes nacen o se hacen? Ajá. Un asesino, ¿nace o se hace? Yo creo que coincido con un precepto de la criminología que dice que cualquier persona es plausible cometer cualquier delito en determinadas circunstancias. Es decir, no siempre existen circunstancias en la vida de las personas que pueden formar parte de lo que nosotros nos llamamos factores de riesgo criminógeno. Es decir, esas circunstancias terribles que hacen en su vida, en su historia, en su biografía, que desemboquen hacia el homicidio serial. Yo, por ejemplo, ahora podría levantarme de acá, ir a pelearme con el de enfrente diciendo, dejá de golpear. Y pegarle un martillazo sin querer y convertirme en un homicida, por ejemplo. Exacto, a eso le llamamos nosotros factores de riesgo contextuales o situacionales. Ajá, claro. Te convertís en un homicida sin tampoco... En ese momento, en riña, o sea, una discusión en riña, puede ser, por ejemplo, la legítima defensa. O sea, vos matás a alguien, pero es legítima defensa. O, por ejemplo, la locura aguda. Vos entrás a tu casa, encontrás a alguien, no sé, agrediendo sexualmente a tu bebé, y no le vas a pedir permiso, por favor. No hay manera de reaccionar bien. No hay manera de reaccionar bien. Entonces, a esto me refiero, ¿no? Que existen también factores contextuales o situacionales, incluso factores de riesgo grupales, o sea, que han sido estudiados incluso por la psicología social. Porque gente que actúa en grupo, en manada, como dicen ahora, nosotros llamamos violadores grupales, agresores grupales, después los separás y son mosquitas muertas. Claro. ¿Sí? O sea, existen ciertos, digamos, factores que se dan como la polarización, la sensación de desindividualización, no sé, la sensación de irresponsabilidad y el anonimato, que pueden llegar a ciertos grupos a conductas antisociales. Claro, o sea, este fenómeno de masas de la cancha, por ejemplo. Gente Los que puede grupos, matar a otro en la cancha porque está enajenado. Claro, y todo eso se genera a partir de un grupo. Es Claro. decir, la masa se Claro. contagia. Exacto. Eso se llama contagio. Individuos es un que se efecto mimético. envalentonan en grupo, en masa, en manada, en lo que fuera. Exacto. Yo te quería preguntar por el término emoción violenta, que hemos escuchado tantas veces y no sé si ya se cayó en desuso, no se usa más, es lo mismo que estaba describiendo vos, es distinto. Ajá. Me mirás como si nunca hubieras escuchado esto. No, Laura, me preocupa. quisiera yo poder decirlo de un modo, digamos, claro. La emoción violenta, ¿viste cuando te emborrachás? Sí, lo tengo. Que te querés parar y Lo vi. estás, perdón, y estás Nunca medio me que pasó. patinás. No sé Después te explicamos. Bueno, a mí sí. La verdad es que sí, ¿para qué te voy a mentir? Bueno, imagínate eso, pero con la ira. No. Claro. Con la que ira. te ciega. Que te ciega. O sea que realmente no estás en tus cabales. Bueno, eso es la emoción violenta. Ajá, claro. Mira. No sé si fui clara. Sí, porque totalmente. por ahí... Sí. Estás embriagado de ira, claro. Como Claro. embriagado de ira. Lo que nos Claro. lleva a poner la pregunta de qué difícil de probar todo esto, la emoción violenta, la legítima defensa en un forcejeo, él tenía un arma blanca, yo también, yo no sé, Claro, digo, ¿no? eso ¿Cómo? lo dictamina un juez y cuando vos, por ejemplo, para probar que la persona estaba con un episodio de locura aguda, ¿sí? O sea, eso te lo tiene que dictaminar o sea, tiene que investigarlo el psicólogo forense o el psiquiatra forense, que tiene las herramientas para valorar eso, ¿sí? Es el único que puede tener una respuesta de si esa persona conocía, comprendía y dirigía sus acciones. Porque yo puedo tener, por ejemplo, en mi caso es distinto, porque yo puedo tener un agresor sexual que una vez que es capturado finge demencia o dice que, bueno, que tengo antecedentes psiquiátricos, sí, pero al momento de atacar a la víctima vos le dijiste, si denuncias te voy a matar. Entonces en ese momento vos sabías, ¿entendés? La diferencia entre el bien y el mal. Claro.
o sea, sabías cuál es la consecuencia de tus actos. Entonces, por eso nosotros lo que trabajamos en Criminal Profiling, técnica de perfilación criminal, para nosotros no solo las lesiones en las víctimas de ataques sexuales, sino también las verbalizaciones son oro en polvo, porque todo eso se analizan cuáles son, por ejemplo, aquellas verbalizaciones necesarias para la comisión del delito. Por ejemplo, si denunciaste mato, órdenes, negociaciones con las víctimas, amenazas, y hay otras que tienen que ver con una cuestión más emocional de ellos, ¿sí? Pedidos a la víctima que diga cosas para él sentirse más. Entonces, tenemos que separar lo que es el modus operandi de lo que es la firma, o sea, expresiones que están, o situaciones o actos que tienen que ver con una necesidad psicológica del autor. A mí me gustaría hablar mucho de esos mitos de cosas que vemos en las películas, en las series, para desasnar. Sí, Pedro. Costó. ¿Qué pasa esto o no pasa? Por ejemplo, cuando muestran asesinos seriales, muchas veces hacen cosas raras en las casas. Como está esto del hombre raro, que tiene una colección rara. Acumulan. Sí, que tiene un altar ahí con velas. Claro, siempre hay como una cosa muy de personaje, ¿no? De estereotipado, tal vez. Estereotipado. Pero que a la vez, puertas afuera, no daba la impresión de tiene una cara de asesino serial. Digamos, nunca le sacan la ficha en el supermercado. No. Claro. ¿Se entiende? O sea, esto que vos decís, es en las cuando entran a ver, mirá, este tipo, acá hay indicios de que estaba medio tocado. Un sótano donde tiene fotos, donde tiene, ¿no? Digo, esta cosa de ¿eso está exagerado? ¿Está estereotipado para las pelis? ¿Hay algo de eso? No todos hacen eso. O sea, ahí te hablan de algunos que sí lo hacían, por ejemplo. Vos tenés casos como acá en la Argentina, Meloño, el asesino de taxistas Ricardo Meloño, que sí se guardaba trofeos. El asesino de taxistas. No confundir con la primera leche de la mamá que es Mecoño, te digo, porque te estoy viendo la cara. No, porque yo vi que él se confundió. Yo vi que él estaba... Le leo la cabeza. Y cuando dijo Meloño, Laura, Fernando estaba, ¿esto tiene que ver con el parto, la crianza, el puerperio? No. Era un asesino de taxistas. Ya lo sé, le estoy aclarando a Fernando que en general se pierde. No importa. Bueno, ya te conozco, no importa, Laura, perdón. O tenés Luis Gregorio Ramírez Maestre, pero por ejemplo nosotros en Criminal Profiling, en perfilación criminal, lo que hacemos, este hecho de llevarte cosas son aspectos de la firma, ¿sí? O sea, no es necesario que te lleves se habla mucho de la firma del asesino, pero que deja ¿existe la firma del asesino? Eso es una joda y quedó. Claro. La firma es ¿ves? Ahí tenés razón, Sancho. ¿Sabés que él es el autor de esa frase? No soy el autor de esa frase. Se dice. Son actos, la firma o los aspectos de la firma son acciones durante el acto criminal que no son necesarias para la comisión del delito, sino que tienen un propósito psicológico y emocional para el autor y que vienen a completar una especie de fantasía previa. Por ejemplo, no es lo mismo que yo vaya y me lleve de trofeo, ¿sí? Ponele, una prenda se me dé de ropa por matar gente y me lleve un dedo, que eso sí es un trofeo porque a mí me va a recordar el momento, ¿sí? Del ataque para revivirlo. Y esa víctima probablemente. O que me lleve una fotografía de los viajes a Bariloche de esas personas, o fotografía del bautizo. Esos son souvenirs, tienen otro componente, porque me acercan a mí en lo psicológico, a la vida, a algún aspecto de la víctima para conocerla más. Claro, y que es distinto que lo otro me recuerda al ataque, el trofeo es al ataque. Claro, una cosa es el ataque y otra cosa es sacarle algo personal. Sí, pero también está si esto. había asesinos de amas de casa con living lleno de adornos, ahí te veo, porque están llenos de souvenir, claro, platitos de madera. Un enano de jardín. Se va a la fuga con un enano de jardín. Una virgencita del tiempo, esa de Mar del Plata, con color, con el clima. ¿Qué iba a decir vos? No, iba a decir esto de esta clase de homicidas que de repente dejan, esto que vos decías de la firma, dejan, no sé, cosas que uno ve en las películas, dejan ¿no? cosas dejan también. como una carta baraja escrita con letras recortadas de una revista. Ajá. O ese tipo de cosas. ¿Eso existe? Eso existió. El Mad Bomber fue uno de los primeros, el Zodíaco, pero el Mad Bomber, que era George Metesky, que era el bombardero loco de Nueva York, que era un sujeto, que fue uno de los primeros perfiles criminales que se hacen en la historia
El primero fue el de Jack el Destripador, digamos, ¿no? El Dr. Bond. De los primeros que por lo menos figuraron. El primero que hizo un esbozo de quién podría haber sido fue el Dr. Bond, que era un psiquiatra inglés. Después aparece el Dr. James Brassel en Estados Unidos, que analizó todos estos manifiestos que dejaba el Mad Bomber. Porque al principio eran recortes, como vos contás, pero después él se decidía a escribir, es decir, eran manuscritos. Eran ya manuscritos, ya su letra ya es otra cosa. La traducción sería el bombero loco, vamos a decirlo. Claro, el bombero pasó en la Carnaval, pero ahí no te cruces con el bombero loco. Dejaba a veces bombas en cines, a veces bombas en la compañía Edison, y siempre el reclamo, ¿sí?, de los bajen los precios. ¿Cuál era el reclamo que hacía? No, era como que la empresa era una porquería, que no sé qué. Pero eso aparece, viste, con el tiempo. Como un reclamo de bombita de harín. Como un reclamo de cliente era. Claro. Era de un ex trabajador. La gente pensó eso, pero se trataba de un ex trabajador. Lo habían perjudicado como empleado, no como cliente. Exactamente. No le atendían el 0800 y chao, me puso bomba. Y no ponía bomba. Ahora, ¿el cine, la empresa Edison, qué hacía? ¿Estaban relacionados? ¿O laburó en las dos? Se le ocurría eso y como, digamos, víctimas, ¿no? Y lo que se ve con el tiempo en las cartas, porque tuvo mucho tiempo de producción como asesino, o como agresor. Lo que es el tiempo de producción yo lo llamo al tiempo en que estuvo libre, digamos, siendo productivo, ¿entendés? Desde lo criminal. ¿Más o menos en qué años? ¿Te acordás? Más o menos. 50, una cosa así. Y se va notando el deterioro en lo que escribe. Entonces, el Dr. James Brassel empieza a decir que el núcleo, digamos, es un núcleo delirante que él tiene, porque siempre habla de lo mismo, de perjuicio. Entonces, él dice que podría ser una psicosis delirante crónica. Soltá, ¿no? Llamada paranoia, no una psicosis esquizofrénica paranoide, ¿sí? Porque no se encontraban alucinaciones, sino que el reclamo obedecía, o lo que acompañaba esas cartas tenía cierta coherencia, pero siempre tenía un núcleo, ¿entendés? Delirante. Se quejaba de lo mismo. Claro. Pero delirante, ¿por qué? ¿Porque no le había pasado eso realmente? ¿O el tipo se quejaba de algo que no estaba relacionado con la realidad? O porque, claro, había entrado en un ensañamiento. Lo delirante era la justificación que él tenía para poner bombas. ¿Se entiende? Claro. Como estoy descontento, pongo bomba y hago volar 100 personas por el aire. Es que muchas veces es delirante lo que muchos asesinos hacen. O sea, pueden matar porque Dios se lo mandó a hacer. Claro. O porque el perro ladró y le ordenó matar a la vecina. Claro. O salir a matar, no sé, mujeres. Eso es lo delirante del razonamiento. Claro. Existe esta idea del psicópata como un tipo que no tiene empatía. Ajá. Y que es capaz de asesinar porque no siente... La diferencia del bien del mal. ¿Eso sería? O sea, claro, puede ser. Cuando se dice mucho, este es un psicópata. Claro, y hoy... asesinos en serie que fueron psicópatas. Está también muy mal usada. Exacto, está como bastardeada. Es decir, todo lo que no nos gusta o todo lo que los sujetos, digamos, delincuentes graves son psicópatas. Y existen psicópatas y otros delincuentes violentos también. Pero no todo psicópata es delincuente. Claro. Yo tengo experiencia yendo a cárceles a entrevistar personas y te digo que como mucho... 30 personas, 35, y como mucho habré visto 3 que podrían ir para ese lado. El resto son pobres, el resto son trastornos antisociales de personalidad, algún que otro narcisismo maligno, ¿entendés? O sea, disociales, sujetos impulsivos. De eso encontrás un montón. Gente con trastornos de impulsividad graves, ¿entendés? O sea, claro, que no son los únicos, digamos, que terminan delinquiendo. Pero también tenés sujetos impulsivos que en cierto grado que no ven al delito como opción. Yo creo que muchas veces hay una creencia muy estúpida para mí que habla de la víctima precipitatoria. O sea, como que la víctima precipita, genera un momento en que, por ejemplo, iba con minifalda y la violaron. Claro. Y yo siempre digo, ¿pero qué fue primero, el violín o la minifalda? Claro. No. Entonces, la víctima precipitatoria, la única que a mí se me ocurre siempre, es aquella que genera que la maten en legítima defensa. El resto son personas que deciden, muchas. Claro. Otras que no dirigen ni comprenden sus acciones.
Entiendo. Sí. No, y además la minifalda se inventó como en los 60, así que el violín. Para provocar. Ya era de mucho antes. Claro. Yo te quería preguntar dos cosas que dijiste. Cuando toman un souvenir, ¿siempre está relacionado a la persona, una foto, algo vivencial de la víctima? ¿O se pueden llevar el cepillito del baño? Ponele. Algo ¿O no? Uy, no tengo en casa. Esa no. Tengo Me falta rallador de queso. Me queso. falta rallador de queso, lo voy a llevar. ¿Puede ser o no? Una licuadora, digamos. Puede ser algo que no tenga relación directa con el ataque. O con sea, la persona, quiero decir, una tiene foto. que ver con la vida de la persona. Sí, porque estaba en la casa. En otra situación. Pero por ahí se llevan una botella de whisky, digo. Bueno, eso también pueden llevarse, no sé, un lexotanil, qué sé yo. Ajá. Claro. ¿Entendés? Pero como souvenir, digo, no porque No, tenía souvenir es que lo conservan Claro. por lo que simboliza eso. Claro, claro. O simboliza conocer a la víctima de algún modo al llevarme yo, no sé, fotos de su primera comunión, de su casamiento, ¿sí? O fotos cotidianas. Eso en la fantasía del que se lo lleva, del agresor que se lo lleva, lo que tiene implícito es una fantasía de intimidad con una persona que no conoce. Como lo que huele a la bombacha. Claro. ¿Perdón? Como lo que huele a las bombachas. Los sádicos que llevan una prenda íntima y... Sí. Ajá. ¿Está muy raro lo que estoy diciendo? Es raro. Sí, Eso es Es una- raro hacerlo, pero como ejemplo, fue muy Claro. raro. Una Digo, parafilia, algo íntimo que me relaciona con bueno, esa sí. persona. Esa Bueno, figura se ha la usado en víctima. películas, en series, Sí. eso de la ropa y eso. Sí, bueno, ahí tenés en Rastros Criminales un violador serial que se llamó el violador de la bombacha, el sátiro de la bombacha. Mirá. Que justamente tenía una parafilia, como vos contaste. Claro. ¿Por qué sabes esa palabra? Fetichista. ¿Me preocupa? Escribí en La Fetichista. chica de la culpa y hice todo tipo de Ahí está. de parafilia. Parafilia es la fetichista. El Fetichista. fetichismo de oler una prenda íntima de otra No, persona. No, que la hay diferentes víctima tenga parafilias. una prenda limpia. Incluso hay un momento en que la ataca, no sé si la víctima 22 o 21 o 23, porque eran varios ataques. Está cada uno detallado y analizado. Y hay una que estaba desnuda, es decir, que dentro del sentido práctico, la víctima ya está ahí para accederla y atacarla. Claro. Pero él necesita ponerle, o sea, mandarle a poner una prenda íntima para arrancarla. Llevársela como trofeo. Entonces ahí te das cuenta. No se la lleva como No se la trofeo. lleva. No, Ah, él necesitaba necesitaba En la arrancarla. fantasía Ahí está. fetichista Claro. de hacerlo. Ultrajar él. al otro. De ultrajar al otro. Por Trabajo práctico probado. Sí, Santiago. La verdad que sí ultrajar. estudiaste para... Pero a mí me da miedo todo. O sea, ¿cómo, en qué parte, digo, Vos no tenés ni una prenda íntima limpia, así que por ese lado no te van a ir Ni seguro. sana, ni sana. Ni sana, sobre quedate todo. tranquilo que Sana, salen son corriendo. todos porque- taparrabos, no tiene ya Todos está. taparrabos, prácticamente. Porque hace la de usar las cuatro caras, que usa el calzón de las cuatro caras. cuatro caras. Frente de atrás, Frente, lo da la vuelta de costura, frente y frente y atrás. atrás. Claro, Y así sí, tiene una semana, sí. lo sabemos. Por Lo eso lo sabemos, decimos. lo sabemos todo. Porque la gente lo tiene que saber también. por favor. Bueno. Todo arratonado. Ahora me sacaste. Pará, yo tengo una, No, que es dale. esta circunstancia, a ver si esto funciona de esta manera. Cuando hay lo que en las películas se llama escena del crimen, que se llama lugar del hecho, viene a ser, ¿no es cierto? Sí, claro. El lugar del hecho. ¿Cómo es esto de las tiras esas que pone, los lugares que no se pueden entrar? Preservar, ¿Qué pasa? claro, preservar. Todo el lugar. Como los videos del telo. ¿Qué es el trabajo que se hace? ¿Quién es Esa el primero mentira. que llega ahí? Por ejemplo, porque bueno, viene la policía, bueno, acá hubo un hecho, no sé cuánto, Claro, cierran. llaman a la unidad de criminalística Ajá, móvil, o sí. sea, o unidad médico, y después también viene la unidad médico forense de investigación criminalística, por ejemplo, en la federal. Pero antes quienes procesan, o sea, a ver, esa escena, quien entra primero, por lo general es el que se llama, en inglés es el manager, o en castellano el coordinador. El coordinador y dice, bueno, yo necesito que si acá hubo, por ejemplo, siempre va un bioquímico, pero yo no voy a llevar un perito balístico si no hay arma de Claro. fuego. ¿Entendés? Lo que voy a traer siempre es un médico legista, un médico forense, que es el que va a constatar y va a decir si esta muerte violenta es una muerte de dudosa criminalidad. Porque cuando vos tenés una muerte de dudosa criminalidad, no sabes si fue homicidio, suicidio, accidente o muerte natural. Muchas veces, por ejemplo, viste que hace poco apareció un hombre que entraba a robar y se quedó como atascado en una ventana Sí. y quedó ahí No lo vi. mira. muerto en una posición. Terrible. Bueno, Terrible, eso es terrible. asfixia posicional, es una muerte natural. ¿Entendés? O sea, la posición que él tiene lo que impide es que él respire normalmente, que llegue a ir a los bronquios. Entonces muere en forma natural, no por un accidente, en forma natural, con el correr del tiempo. Él mismo
va perdiendo. ¿Entendés? Pero en las películas siempre entra el investigador y empieza a ver todo. El fotógrafo forense que congela la escena. Sí. Y el investigador con una lapicera empieza a mover las cosas. ¿Eso pasa, que hay un investigador que se mete? En la antigüedad sí, pero en la antigüedad era así. Pero tiene que ir un fiscal, ver primero. ¿Analista de sangre? Veo sangre en la portada de tu libro y me acuerdo de la serie Dexter, donde él analizaba la sangre. Criminalística se llama eso. Él es un criminalista. ¿No hay una persona que se ocupe especialmente de la sangre cuando hay sangre en el lugar del hecho? O sea, esa sangre que vos encontrás, ¿sí? La tiene que fotografiar el fotógrafo forense porque congela la escena, ¿sí? Luego va el criminalista, especializado en hematología reconstructiva o análisis de manchas de sangre, y me va a decir cuál es la trayectoria de esa mancha de sangre, porque yo puedo tener un goteo profuso, ¿sí? Goteo hacia abajo, ¿sí? Estático, que no se mueve, o puedo tener manchas de arrastre de sangre, pero a veces si tengo un goteo muy profuso y tengo un degüello, de un lado, del otro me va a dar spray. ¿Entendés? O se ven depende, ¿no? Aprovecho a la gente que está almorzando. Por eso te preguntaba. Muy bueno, como pegó la degollada acá y salió el chorrazo para el costado y te deja el chorro ahí. Eso analiza hematología reconstructiva. Ahí está. Y esto es criminalística. Es parte de la criminalística. Claro, entonces yo tengo, por ejemplo, hay una víctima, ¿sí? Que hay 2 o 3 víctimas, ¿sí? Que están con herida de derma blanca. Entonces yo todo eso, hay partes donde hay sangre, manchas de sangre, que yo voy a levantar con un hisopo, voy a meter las voy a preservar, las voy a meter en un sobre, que eso se llama cadena de custodia, la firmo, va a ir a parar a bioquímica, o sea, laboratorio bioquímico, y me va a decir de quién, o sea, si es de hombre, si es de mujer, el ADN, si es de la víctima, el ADN, si es de un tercero, un NN. Yo he tenido un femicidio donde habían 2 NN. Uno de ellos, o sea, los 2 no eran padre e hijo, pero eran primos. Y 2 varones, y vos ahí tenés mucha información. O podés tener, por ejemplo, en casos donde hay ataques sexuales, que el sujeto, digamos, hay un intercambio ahí, ¿sí? De vello público. Entonces, eso se peina en medicina legal, se separa y se explora, digamos, a las víctimas y se hisopa. Se saca con un hisopo para obtener el ADN seminal o de líquido, digamos, seminal. Entonces, eso a mí me lleva a un tipo de ADN que yo puedo después encontrar en otros ataques en todo el país, por ejemplo. Claro. Y hay como... Eso es bioquímico. De vuelta en la película, como el FBI tiene un registro de todo el ADN de... A veces pasa eso, a veces pasa que la víctima defendiéndose rajuñó o arañó, entonces debajo de las uñas se encuentra parte de piel, ADN. ¿Hay ese registro acá? Como para decir... Ese no, pero tengo entendido que sí el de semen. En ese caso lo que obtiene son células epiteliales, ¿sí? Lo que muchas veces dice CSI, que yo escribí en La Nación, un artículo que se llama El efecto CSI. Claro. Donde, por ejemplo, vos en la tele tenés todas las variables controladas, que eso es un delirio. Vos siempre tenés la morgue que huele bien, y la verdad es que no huele bien una morgue. Te imaginaría que no. Claro. Si huele bien la morgue, sí, pero si huele bien la morgue, queda para una perfumería. Sí, la persona de la morgue siempre está comiendo. Claro. Eso es un poco verdad. Y no. ¿Qué hace? La autopsia siempre tiene un sanguchito al lado. No, es como porque es ficción. Como despojado, gente sin sentimiento, no me impresiona. Claro. Esto que hablábamos, lo que pasa es que esto que hablábamos de antes, mi abuelo, esto que te contaba, mi abuelo que era enfermero y que en algún momento trabajó en la morgue, ahí en la calle Junín. En algún momento, mientras sostenía una pierna y que alguien cortaba con una sierra del otro lado, él apuraba su almuerzo. Eso sí le ha pasado en algún momento. Sí. Se comía el sándwich porque después tenía que salir, tenía que ir a otro lado a hacer... Entonces sí, porque dice que ya en ese momento uno ya pierde la sensación de que está frente a un cuerpo, está haciendo un trabajo, digamos, que tiene que resolver. Claro. No impresionaban los olores. Eso se llama disociación instrumental, que a mí me ocurre también. Como profesional vos ves las fotos y no te da la impresión que le podría dar a otro. Porque vos sabés que una vez estaba en una entrevista con un colega de ustedes,
La nata. Entonces me pregunta, yo digo, no, es que yo no veo gente muerta, yo veo datos. A veces ando con quién. No, somos comediante. Bueno, pero él también. Pero hizo un chiste. Disculpame, Jorge. Hizo un chiste. Claro, Jorge, te quiero. Pobre Jorge, claro. Sí. Pobre los periodistas. Mirá vos. Pero Para mí son datos. O sea, yo me tengo que correr del lugar si tengo un ataque sexual infantil, ¿entendés? O sea, terrible. si Pero tengo- ¿cuánto tiempo te tomó acostumbrarse, entre comillas, a eso y poder hacer el trabajo y no volverte loca ese día en tu casa? No, porque hay una cuestión que sí, que lo hablamos nosotros antes, o sea, ¿qué serie a mí me brinda, digamos, lo que es cercano a la realidad? Bueno, la única serie que a mí me brinda la cercanía a la realidad de mi trabajo es Mindhunter, la serie, porque habla de la obsesión que nosotros tenemos. Y muchas veces esa obsesión por entender, por comprender, por saber y por romper el hielo con el autor de un hecho, de entender, poder confeccionar un perfil criminal de autor desconocido, hace que le perdamos, digamos, el asco a muchas cosas, como que hay un ya no te propósito, impresione. que hay un propósito Claro. de que tenés que llegar y no importa todo lo del medio. Pues digamos. claro, porque si yo agrego impresión, emoción, subjetividad, estoy contaminando. Y yo siempre a mis alumnos les digo, uno no puede meter ninguna emoción a la hora de trabajar, porque uno tiene que evitar la contaminación, la direccionalidad, o sea, el direccionamiento, ¿sí? Tiene que haber una asepsia pura. O sea, vos no podés meter emoción ahí, porque es pura objetividad. Vos te equivocás metiendo o teniendo un sesgo, por ejemplo, de creencia, que vos decís, vas con una idea de que esto es así. Entonces, Claro. vas a obviar todo lo que niega esa teoría, esa hipótesis, y vas a privilegiar y tomar como válida, ¿entendés? Aquella que confirma tu O hipótesis. sea que en una escena de crimen, si vos te impresionás, estás contaminando la escena del crimen. Eso te iba a preguntar. ¿Qué es yo estoy contaminar? contaminando mi laburo. Contaminar es, por ejemplo, Tu percepción. Porque tu uno lo escucha, percepción, claro. o sea, yo no voy a la escena del crimen, va policía, ¿sí? Al lugar del hecho, a la escena del crimen, va policía. Al contaminar yo me refiero a que, por ejemplo, a inducir, Sí, entiendo el ¿entendés? lugar, sí. Un sesgo, meter un sesgo sobre el dónde... No, esto es un homicidio, no, esto es un homicidio. Y todo el mundo dice que es homicidio. O sea, a mí me han tocado un montón de hechos donde me llama el fiscal y me da su parecer de que el violador es así y a él le parece que es así. Yo le digo, lo escucho, sí, pero a mí la verdad no me importa porque yo... Pues eso es la opinión de alguien, Es claro. su opinión como juez. O sea, yo mi opinión es otra. Entonces yo tengo que elaborar y sustentar por qué pienso así, basada en qué. Siempre en evidencia. La evidencia para el perfilador criminal son todas las pericias del criminalista, las fotos del fotógrafo forense, ADN, ¿qué más? Morgue, ¿entendés? Dictamen de morgue, pericia informática, que también es una genialidad. Eso hoy ha facilitado un montón para la elaboración del perfil de la víctima, sobre todo. Claro. O sea, conocer sus redes sociales. Que es un morbo que tenemos todos. Palma a alguien y te metes al Facebook al toque. A ver Sí, el último claro. posteo. No le hemos hecho a Claro. nosotros. El morbo está. ¿Qué le comentaron? El nivel de Claro. stalking, digamos. Porque... Sí, stalking, más allá Gente que en lo este empieza caso, a ¿no? seguir, Digo, en ese momento lo empieza a seguir. Dice, mira, nunca lo Exacto. seguí, ahora lo voy a seguir. Ahora lo voy a seguir. Es que no le último que importa di. ya. Y otra Sí. cosa más triste que es cuando pasa que cumple años una persona fallecida y algún desprevenido lo saluda. Sí, Abrazo sí. grande, Feliz saluda a la vuelta al familia sol. que está en en este momento, en otro momento estamos, Qué en otro terrible. lugar. Más que Sí, vuelta al sí, sol. sí, sí. Te Sí, diría. entonces, y eso, pero puntualmente, más allá de eso, de la opinión, del preconcepto, del prejuicio que uno pueda tener a la hora de analizar un caso, ¿qué pasa cuando se contamina la escena puntualmente que dice, no, entró un montón de gente, Claro, caminó? ¿qué? eso no se puede hacer, o sea, siempre hay preservación. Hay una cuestión acá que puede ser, a ver, vos tenés que estar con el traje ese que vemos, Ah, tipo todo Teletubby. cazafantasma, sí. Sí, como el del Teletubby, sí. Sí. Esto sí es así. Ajá. Pero para no contaminar vos la escena con algo, ¿entendés? Y por lo general vos tenés que tener los pies con ¿viste cuando tomás el buquebús? Eso te iba a decir. Ese Bueno, calzado. parece que estás en un mismo. quirófano. Sí. Eso mismo, Esa claro, mantita pero de la diferencia, hule. claro, la diferencia, por ejemplo, en morgue tienes que estar con guantes, con anteojos, porque acá la cuestión en una escena del crimen es que vos contamines la escena, ¿sí? Claro. Y en una morgue
el riesgo es que te contamines vos de parásitos o de cualquier tipo de fauna cadavérica, ¿entendés? Ay, fauna cadavérica es terrible. Es una banda de heavy metal. Es una banda de heavy metal. Fauna cadavérica está buscando bajista. Hola, somos Fauna Cadavérica y este es nuestro primer tema, Mondongo del Infierno. Fauna cadavérica no había terrible, escuchado. Da miedo. Interesante el concepto. En algún punto, el asesino serial habla de la época, habla de la sociedad. Viste que siempre hay como una relación. Y hubo diferentes asesinos seriales en la historia muy famosos, o que se hicieron famosos, o capaz ahí empiezan a tener un sentido cuando uno los muestra en una película, o escribe de él, o se hace muy famoso un caso, lo que sea. Digo, el asesino serial habla de lo que está pasando en la sociedad. ¿Hay algún tipo de reflejo? Él habla de lo que, o sea, los asesinos en serie se construyen, o sea, no nacen, ¿sí? Vamos a partir de esa premisa. Son producto de lo que es la sociedad, sus sociedades. Por eso vos ves que hay una cierta preeminencia en los Estados Unidos de asesinos en serie. Lo que sí, no es que un asesino solo mata así, todos, o sea, hay un montón que no sabemos dónde están, hay un montón de casos no resueltos, pero lo que sí, hoy en día, es muy buena tu pregunta porque hoy en día la sofisticación, el acceso a Internet ha hecho, ¿sí?, crear lo que muchos dicen conciencia forense, pero es parte del hombre cyborg. Es decir, como dice un amigo, el hombre cyborg, porque hoy el hombre no es si no es con un teléfono celular. Claro. Eso es apasionante. Conciencia forense podría ser otra banda. Máquina. Para de hardcore, no de heavy. Somos eso. Conciencia forense Hoy también podría ser un lugar de meditación también. Hoy, en conciencia forense. Sí. Me fascina eso, claro, somos como... Es verdad, nosotros hoy, somos personas... en Goteo Profuso. Goteo Profuso, otra banda de heavy metal. Goteo Profuso. Porque vos decís por qué de la época, onda, lo mató pegándole con un Atari en la cabeza. No, pero yo supongo que Jack el Destripador, que creo que destripaba prostitutas. Pero podría ser hoy. Es fascinante porque yo, te juro, con eso tengo un tema, porque yo veo un montón de gente haciendo, a ver, todo bien, ¿no? Podemos hablar boludeces todos. Sí. Pero yo veo tantos libros escritos al respecto, incontrastables con la realidad, porque nunca se supo quién era, ¿entendés? Un montón de hipótesis y la gente las cree. Genial que todavía no hay ni una que noción. Que yo sepa nada grosso así como para decir... Aparecieron todas esas víctimas en Londres en una época. Ni se llamaba Jack, ni sabemos dónde vivía. Jack el Destripador es un nombre fantástico que se le puso a alguien que sabemos que mataba gente. ¿Sabemos que era la misma persona la que mataba a todas esas personas o podían ser más de una? Claro, por el modo de matar, el criterio de elección de la víctima. Claro. Porque no era una meca, eran todas las mujeres que eran trabajadoras sexuales. Entonces, hay una cuestión ahí que siempre en la serialidad existen, entre otras características, que por ejemplo se comienza y se va escalando, digamos, se va mejorando, es una cuestión de ensayo-error, hay cierta ambición de perpetuarse con el delito, por eso la sofisticación criminal, y por otro lado, esto que vos estabas diciendo. ¿Entendés? Claro. Y además, existe esta cosa que también decíamos, que comentás de hacerse famoso, de convertirse en una referencia de una celebridad, digamos, ¿no? Como asesino serial. Ahora, o asesino en masa. En ese sentido, ese asesino no quiere que lo descubran, pero quiere. De algún modo. Es decir, no quiere que lo descubran, pero todos quieren que lo reconozcan, digamos. Claro, reconozcan cuál es su nivel de inteligencia y sagacidad. Como una obra de arte, mirá lo que hizo este tipo. Claro, puede ser. Por ejemplo, vos tenés el caso de Dennis Rader, el BTK o BTK, por Bind Them, Torture Them, Kill Them. O sea, átalos, tortúralos y mátalos. ¿Sí? Dennis Rader buen combo tenía. tuvo un periodo de enfriamiento emocional, luego volvió a atacar y luego paró. Y un día estaba aburrido y llama, soy yo. Soy yo la persona que no pueden atacar. Claro. ¿Se entregó? ¿De verdad? Se entregó. Está aburrido, porque necesitaba precisiones que solo se sabían en el expediente. Porque se aburre, porque quiere otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Quería Pueden decir cualquier cosa. Un periodo de enfriamiento emocional. Se tomó un año sabático de boletear gente y volvió recargado. Sí. Y de Ted Bundy, que hubo también pelis y eso. Hay una serie. Ted Bundy era un sujeto que lo que tenía era una cuestión necrofílica.
yo no sé si puedo hablar de esto con tranquilidad, Por con calma. supuesto que sí. Sí. A eso Él venimos. se masturbaba ¿sí? a mí me da con las miedo todo. mujeres ya muertas. Ajá. Él procedía a masturbarse, ¿sí? mirando los cadáveres. Mirando los O sea, cadáveres eso se que él llama mismo había necrofilia. asesinado. Claro. ¿Eh? Sí, Que él necrofilia. mismo había asesinado. Que él mismo había... No es que se metía en una morgue y buscaba. No, él eso también es asesinaba. necrofilia, Sí. pero Claro. acá tenés otra cuestión necrófila donde se excita con el cadáver. Con el Que cadáver. de su autoría, De digamos. su autoría, claro, que él Crimen acaba de de su autoría. asesinar. Terrible. Ahora, pero dijiste necrofílica y hablaste de masturbación, pero también existe gente que tiene sexo con cadáveres. Necrófilos. Claro, otra parte de la necrofilia y demás. Hay casos Otro de estilo, podríamos decir. Sí. De la necrofilia, que es una gente que le interesa parafilia. interactuar. Parafilia. Digamos. Parafilia. Pero es un- Ese también necrofílico podría un poco ser una más. banda Parafilia. no de villancicos, pero No. Todos en un festival hardcore. Parafilia. Sí. Bueno, esto decía, ¿no? Claro. Sí, y es si en terrible. tal caso, vos que has pasado por morgues y nos decías fuera del aire, es inevitable pensar que haya chistes, porque esta gente que ya se disoció, que ya no se impresiona, el abuelo de Pablo, que era un abuelito, buena onda, iba a los asados, todo, pero se comía un sándwich con una pata acá arriba. Digo, ¿aparece un chiste en algún momento? La escena del crimen entre la gente criminalística en la morgue. puede llegar a aparecer algún chiste, pero no sobre la víctima. O sea, sobre el dolor Claro. de la víctima, no, sobre No, una claro, situación. Claro. O sea, porque muchas veces, yo suelo decir, ¿no? Que, perdón que sea autorreferencial, que si uno no tiene humor negro se vuelve loco a veces. Claro. Claro, Coincido. claro. Las Y con claro. situaciones. estas cosas Sí, me sí, imagino coincido. que un poco hay Tenés que que es una forma, comprimir. el humor es Bueno, adaptación, sí, tenés sí, que sí. adaptarte un poco a la situación. Te cuento una situación que yo la conté en Twitter y la verdad que nos matamos de risa. Tengo un amigo que trabaja en una morgue y dice que había un chico que es eviscerador. El eviscerador es el que corta, o sea, lo que le dicen el qué carnicero, laburo, el paladín y qué el laburo. fiambrero. Entonces, el médico legista, el médico autopsiante, el obductor, es el que en la necropsia u operación de autopsia, el eviscerador levanta, o sea, recoge y le muestra el hígado. Bueno, si hay un orificio, el otro anota, y el que dice qué es cada cosa y qué lesión, etcétera, es el médico, ¿sí? Bueno, resulta que había un chico que era eviscerador ahí en la morgue, y un día se aparece con una campera nueva que no le habían visto nunca. Y cuando se pone de espaldas tenía un orificio de bala. No. Y entonces Le uno hizo lo la campera- reconoce. Le hizo la campera al Oxiso. Sí, Qué le hizo cosa. la campera al Mejor Oxiso. quedártela y no ponerla en Mercado Libre porque eso Tremendo. también debe existir. Sí, sí, Mirá que sí. lindas zapatillas. Son los zapatos de mamá, como de mamá con Sí, sí, sí. hago las zapatillas y esa noche misma en Mercado Libre. Está Y bien. el pobre y Oxiso y va claro, más y el- allá. pero sin el Oxiso zapatillas. ya la iba a reclamar. Y no tampoco veo un la iba a mango, ¿eh? reclamar. Porque El no veo Oxiso- un mango. al Oxiso Pero la no- familia. Tampoco, claro. no se entera. escuchá. La familia, escuchame. ¿Y vos Mirá qué balazo en la espalda. perfilás? ¿Llevas tu laburo sin querer a otros lados? ¿Vos tenés una cita o conoces a alguien y perfilás un poco o no? ¿O decís, No, porque solo ¿Te hago sale en- solo? No, porque solo es en conductas violentas, ya consumadas. Igual siempre hay señales de alerta. A mí me pasa que la gente se siente bien muchas veces hablando conmigo. Y no sé, debo tener cara de diván. O sea, soy la única marciana que va a una peluquería y el tipo te cuenta su vida. O me subo a un taxi, en vez de yo poder hablar, el tipo me habla a No, mí. los taxistas la hablan todo. O sea, Eso, sí. quédate tranquila. Debo tener cara de diván. Incluso le hablaron mucho, demasiado se ve al asesino de taxistas que lo fue persiguiendo uno por uno y lo fue liquidando directamente. ¿no? Mucha gente diciendo esto hay que matarlo a todos y lo mataron a él. ¿no? Lo que llevó Y a cuando cabo. vos que has entrevistado a asesinos, también hay también hay una cosa muy del saber que vos te metés a entrevistar, o también te da un toque de, ¿hay miedo? ¿No hay miedo? ¿No? ¿Cómo lo manejas? Yo no tengo miedo, incluso hay un video por ahí donde se editó de tal manera que yo parezco como que le tengo miedo a una mujer que la verdad no le tenía miedo. Es más, yo cuando llego le digo, amiga, te pintaron como piñón fijo, le digo. Claro. Y le empecé a corregir el maquillaje, o sea, todo buena onda, porque así era con todos, ¿entendés? Y la verdad que, a ver, yo he estado con gente bastante pesada, sin esposas y sin cámaras, entrevistando, Claro. sola. Claro. Entonces, yo no tengo eso. Yo le tengo miedo a la injusticia y a las cucarachas voladoras. Mirá, Muy bueno. muy bueno, ¿eh? Claro. Eso es Se un codea zócalo. con los Sí, peores sí, asesinos, pero ¿a qué le Pero tiene miedo? a las A la cucarachas cucaracha. voladoras. Que es la que escapa al jotazos. Que creo que Bueno, también sacar- le deben tener miedo a ellos.
Sí, No también. jodas. Cuando la cucaracha levanta vuelo, se caen todas las creencias. ¿Viste? Pasa a otro nivel, pasa a Super Saiyajin. Sí, Ya pasa a otro nivel. Tiene un poder esa cucaracha. Tiene un poder extra. Inesperado. Como yo Ya. tenía el OJ, no me sirve más el OJ. Ya era fea, ahora que volás podés venir a mi Pero ojo. me gusta eso, gente que está acostumbrada a ver cosas que a cualquiera le impresionaría o le daría miedo, que tiene miedo a otras pavadas o que impresionan otras cosas. Que dice Claro. como, la pizza con ananá arriba me vuelve loco. Claro, capaz eso te No. pone mal. Y vos te entrevistaste con gente pesada, dijiste, no sé, acusada por ahí de un homicidio o algo así. ¿Por No, qué? de descuartizar gente, ¿Y comer por qué? gente. Bueno, gente que... Comer gente. Sí. Bueno, pero O gente de que... atacar sexualmente mujeres. ¿Y, Claro. y qué tranquilidad o Adolescente. qué convencimiento tenías vos que esa persona no se iba a venir encima tuyo? No estando esposada, no habiendo cámaras, no habiendo por ahí una persona de seguridad al lado. Yo creo que muchas veces, no me quiero hacer la superwoman, ¿no? Pero muchas veces lo que genera miedo en el otro es la ausencia de miedo. Entonces, como yo no les tengo miedo, no los veo como ni soy la groupie de ellos, yo quiero saber, conocerlos, escucharlos sin juzgarlos, porque para mí son sujetos de estudio. No voy a decir ni que es bueno ni que es malo. Muchas veces yo comienzo mis clases con una fotografía de un ataque pederástico y les digo, miren, a partir de ahora nadie es bueno, nadie es malo, es todo distinto. Porque nosotros en este momento lo que vamos a hacer es mirar y analizar datos, no personas, son datos. Entonces ahí Claro. es como que Es tienen la manera que- de hacer el laburo bien, digamos. Claro. Después, cuando termino, ponerle un perfil criminal, y que de esto habla mucho la serie Mindhunter, que es esta obsesión que uno tiene, después, bueno, no sé, me tomo un mezcal, a mí me encanta el mezcal, me tomo 2 shots y ya Mira. estoy whatsappeando, tuiteando. Muy bien. Claro, Claro. claro. Ya me El olvido, after de los desconecto. criminólogos. Claro. Poder salir Mezcalito. un poquito de esa porque si no te Claro. volvés loco. Mezcal. claro. Mirá vos, puntualmente el mezcal nombraste. Sí, me encanta. Muy popular en México. México. Ahora vos Sí. tomás tequila. Tequila se hizo más famoso, el mezcal pero es el como mezcal tomar no tanto. nafta para mí. Es más fuerte. Para mí es ¿no? como tomar nafta. Directamente. Porque te enciende. No Porque me te pondría a enciende. poner WhatsApp. No, sí, no Vos- sé, pero... Yo estuve hace poco ahí de donde es el tequila. Ahí México. sí, pero en esa zona. En la zona de donde En la viene el zona tequila. donde viene el tequila. O el mezcal, pero el mezcal también es El mexicano. mezcal es de Oaxaca, Ah. pero el tequila sí, es de Guanajuato, si mal no recuerdo, porque Ahí fui donde justo a recibir un premio. Ah, no. Sí. Hasta ¿Qué allá. premio? De México, de la Convención Internacional de Criminólogos y Criminalistas. Cuando se juntan todos. Yo no lo podía creer, perdón, digo, ¿qué? Muy bueno. Pero cuando se juntan Increíble. todos, ¿tienen un perfil parecido? En algo, capaz decís, en una pavada, somos todos obsesivos, vamos a estar Sí. todos prolijos, vamos a estar todos desprolijos. Sí, Cuando se sí. juntan todos lo de que... Y hay, te juro, y hay algo que es muy loco, que esto yo lo he visto, lo he observado con gente del FBI, o sea, la gente cuando me ve así hablar en conferencias por ahí, soy muy del stand-up, yo trato de bajar un poco, me gusta, soy muy de hacer bromas, jodas, Sí. etcétera. Y lo que ves en la tele, por ejemplo, de ese perfilador todo oscuro, todo dark, no es la realidad. Si vos lo conocieras a Thomas Neer, si vos conocieras a Mark Zaffery, que son de los grandes perfiladores, Kim Rosmo de Canadá, en quien está basada la serie Numbers, Claro. que antes estaba en AIE, amigos que he tenido perfiladores criminales, pero súper grosos de Colombia. O sea, nadie es eso, son todos como se habla, jodones. Claro. O sea, te reís. Con Thomas Neer no podés estar un rato sin reírte. O sea, te juro, unos chistes hace. Es un. No, es. Pero ¿Cómo ustedes son los chistes de desarrollaron... perfiladores? Claro. ¿Cómo es tu perfil? Mirá. No, Hacen chiste de esos chistes. perfiladores. Ese chiste Y es sí, tuyo sí, y es están haciendo malo. chistes. Ese chiste es tuyo y es malo. Claro. No podría Bueno, ser. ahí Sí. en la convención nos moríamos de risa porque en un momento decían el señor Jesús, porque había un colega, Jesús, no me acuerdo el apellido. Claro. Entonces dice, basta con lo de señor Jesús. Entonces vuelven a decirlo y yo digo, de Nazaret. Entonces Claro. todo el mundo se entró a reír porque nosotros somos así. Claro, Claro. claro. ¿Entendés? Pero Ya para está, mí es empieza a eso. entrar Descomprimen. Descomprimen a full. Claro. Claro, en un momento tampoco, si no te lo podés tomar emocionalmente para algún lado, no podés empatizar, te convertís en el mismo psicópata. Entonces, bueno, empatizás con el humor. Yo calculo que eso debe ser una vía de escape bastante Claro. cercana, ¿no? Totalmente. Me imagino que si la gente le pregunta a qué se dedica, en la cita, en lo que sea, debe dar cosas. Puede decir psicóloga. Y yo antes decía ama de casa, pero después cuando empecé a salir en
en los medios y no daba, ¿viste? Claro, porque además después queda como en la película. Parecía una sencilla ama de casa, pero era un especialista en criminalística. Exacto. Claro. Yo tengo un pizzero en el barrio que hace unas pizzas que vos la probás y decís, este es asesino en masa. Claro. Bueno, Laura, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estuvo apasionante. ¿Vos crees que hay que cerrar con esto que acabas de decir? ¿Crees que Para mí es lo más parecido a un remate que tenemos? Pero, ¿Es eso? me parecía muy bueno. No, era como algo que me pasó. No hay tanto más igual, tampoco es que yo... A mí, mirá, si vos me decís, a ver si te me ocurre a mí a otro mejor, yo la verdad que no. No. Bueno, perdón, Laura. No, estamos bien. pero los chistes que we are tuviste que friends. escuchar. Sí, En las buenas y en los malos En las remates. buenas y en las malas. El asesino del Te banco siempre, te Y en los banco malos siempre. remates. Con carpa te dejo el Te chiste. banco siempre. El asesino del cornichio. Gracias, Laura. No, gracias Laura. a ustedes. Anda a saber. Yo no sé. Anda a saber. Saber. Anda a saber. Yo qué sé. Preguntar. Anda a saber.